desde tu mirada entre la física y la filosofía, ¿qué viste o qué te llevó a escribir ¿Qué será de nosotros? Y a plantearte esta pregunta. ¿Somos un ser privilegiado de la creación, sí o no? Lo que Turing pone encima de la mesa es algo brutal, es que, en definitiva, el pensamiento se pueda reducir a procedimientos mecánicos. No hay, en su opinión, no hay ningún tipo de excepcionalidad humana en ningún ámbito. O sea, ¿no nos quedaría algún reducto, algún posible reducto? ¿O cree que no va a haber nada? Hoy tenemos con nosotras a Juan Antonio Valor, físico y filósofo, profesor titular en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y decano de la facultad entre 2018 y 2022. Sus líneas de investigación abarcan la filosofía de la ciencia, la historia de la ciencia y la inteligencia artificial, y cuenta con más de 80 publicaciones entre artículos, capítulos y libros. Hoy viene a hablarnos de su último libro, ¿Qué será de nosotros? Cómo la IA transforma a la humanidad. Bienvenido. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Nada, a ti por venir. Encantadísimo. Bueno, vamos a empezar un poco desde dónde surge este libro, porque es una reflexión profunda sobre el ser humano a partir de lo que está pasando con la inteligencia artificial. Y en el fondo la idea es entender un poco qué pasa, qué dice la máquina sobre nosotros. Entonces, desde tu mirada entre la física y la filosofía, ¿qué viste o qué te llevó a escribir ¿Qué será de nosotros? Y a plantearte esta pregunta. Está muy bien la pregunta porque has dado en la clave que me llevó a escribir el libro. Hay una primera motivación que es entender el funcionamiento de la inteligencia artificial y entender las consecuencias de la inteligencia artificial. Pero cuando uno se mete a estudiar la inteligencia artificial, inmediatamente se da cuenta que no solo está estudiando cómo funcionan las máquinas, también está estudiando cómo funcionamos los humanos, qué somos los humanos en definitiva, y si los humanos actuamos o no como las máquinas, en definitiva nos podemos reducir a algoritmos recursivos o no. En definitiva, tenemos una parte mecánica y nada más que una parte mecánica, o somos algo más que materia y algoritmos. Entonces, estudiando las máquinas, pues inmediatamente pasas a estudiar qué somos nosotros, ¿no? De ahí el título del libro. Bienvenido. Gracias, también, muchísimas gracias, un placer. Pues vamos a empezar hablando de... Bueno, pues precisamente al hilo de lo que comentabas, la inteligencia artificial en este sentido no es una máquina más, no es una técnica más, ni siquiera a lo mejor una revolución tecnológica más, dado que afecta a lo que nosotros a lo que entendemos por inteligencia, a lo que entendemos por conocimiento y a la propia naturaleza de la humanidad. La pregunta ¿qué será de nosotros? Apunta casi a que va a haber una transformación antropológica. No hablamos, por lo tanto, del futuro de la tecnología, sino que hablamos del futuro del propio ser humano. Uh-huh. En este sentido, nosotros nos preguntamos, ¿no?, a qué tipo de transformación del ser humano puede apuntar la inteligencia artificial. Bueno, hay una muy inmediata, y es que el ser humano va a estar conectado inmediatamente con otros seres humanos, con máquinas. Hay una primera revolución, y es que se está formando un superorganismo distribuido, así es como lo llamo en el libro, y yo creo que este es un tema de especial relevancia, ¿no? Estamos formando en medio de una inmensa conexión entre máquinas, humanos, sistemas de inteligencia artificial, robot humanoides, etc. Estamos formando una inteligencia distribuida, común, compartida, y esto va a cambiar lo que entendemos como ser humano, porque nuestra inteligencia no va a estar en nosotros, va a estar en la red. La inteligencia la vamos a poder ampliar simplemente volcando programación y software de la red en nuestra mente.
A esto es a lo que llamo inteligencias prêt-à-porter. Vamos a poder, en definitiva, movilizar con nuestro pensamiento máquinas, proyectos y todo participando pues en medio de un organismo del que vamos a formar parte, pero que va a ser mucho más amplio que nosotros. El ser humano de alguna manera se va a difuminar en un espacio muy amplio del que vamos a formar parte, pero que nos va a superar. Esto cambia efectivamente la noción de lo que es, de lo que somos nosotros, de lo que somos los humanos, ¿no? Y en medio de esta conexión entre humanos y otros humanos y máquinas y otras máquinas, nos va a costar entender qué es lo específicamente humano, ¿no? Esta idea tan filosófica, ¿no?, que se había tenido, ¿no?, nosotros tenemos un contenido, ingrediente especial, tenemos algo que nos diferencia del resto de la creación, no sabemos bien cómo llamar a eso, ¿no? Quizá mente, quizá subjetividad, quizá yo, quizá alma, ¿no? Bueno, pues efectivamente nos damos cuenta de que quizá no haya nada de eso, no seamos tan especiales, sino que seamos simplemente un producto más de la creación, más complicado, mucho más sofisticado, pero quizá no tengamos nada especial y precisamente porque no tenemos nada especial, pues tenemos la posibilidad de conectarnos con otros seres de la creación, naturales y artificiales, y formar un todo mucho más amplio que cada uno de nosotros, ¿no? A esto apunta la reflexión acerca del ser humano, ¿no? En último extremo, me ha motivado este punto de manera muy especial. ¿Somos un ser privilegiado de la creación, sí o no? ¿Tenemos un contenido, ingrediente que nos hace distintos, sí o no? Esto que ha dicho la filosofía tradicionalmente y la cultura europea, en la cual estamos insertos, ¿no?, de que tenemos algo que nos distingue, algo que nos diferencia. ¿Esto es así, sí o no? Bueno, pues el proyecto de inteligencia artificial, esta manera de desarrollar las máquinas como las estamos desarrollando, nos interpela de nuevo y parece que nos lleva a pensar pues que no tenemos nada especial y que, en definitiva, vamos a formar una inmensa comunidad pues con otros seres humanos, con otras máquinas, todos conectados, un superorganismo distribuido. Exacto. Me parece una sugerencia, una hipótesis filosófica muy, muy provocativa, muy interesante. Me gustaría llevarla un poco a la práctica, ejemplos concretos, ¿no? Ha desarrollado un par de conceptos, la idea de superorganismo distribuido, la idea de una inteligencia prêt-à-porter. Entonces, ¿cómo se imagina entonces, más concretamente, para bajarlo a tierra, cómo se imagina estos conceptos, de qué manera esto lo vamos a poder vivir, en qué ejemplos concretos se le ocurren? Bueno, si lo pensamos un poco, ya estamos insertos en este superorganismo, ¿no?, a través de un intermediario que es el teléfono móvil, ¿no? El teléfono móvil de manera inmediata nos está conectando con todos los seres humanos, con todos los usuarios que están en ese momento conectados en la red, pero también nos está conectando con programas que están en medio de esa red. Nos está conectando con entidades no humanas. Bueno, sin ir más lejos, el ChatGPT. Claro. ¿Quién no habla hoy en día con ChatGPT? Claro, efectivamente. Pero también podemos darnos cuenta de algo, y es que ya hay entidades no humanas que están ahí en la red, que están comunicándose con nosotros, con las que estamos conviviendo, que están determinando nuestra actuación, que están determinando nuestro comportamiento, en medio de las cuales nos estamos socializando, en medio de las cuales estamos adquiriendo una determinada concepción del mundo y de nosotros mismos. Todo esto ya se está produciendo en la red, ¿no?, a través de un intermediario que es el teléfono móvil, ¿no? Hablo de entidades no humanas, daos cuenta de lo que os estoy diciendo, es interesante esto, ¿no? Entidades no humanas son programas que tienen absoluta independencia de sus creadores y que tienen absoluta independencia como para actuar
con otros usuarios de la red, con arreglo a las propias reglas que el programa se da a sí mismo. ¿Daos cuenta de lo que os estoy diciendo? Estamos en medio de esto. De hecho, lo que se calcula... ¿En qué sentido dices lo de las propias reglas que se da a sí mismo? Sí, el programa, por ejemplo. Eso es muy interesante. De hecho, ahora mismo se dice que el 50% del tráfico que se produce en la red está generado por entidades no humanas. Sí, ¿no? eso... ¿En qué sentido se dan a sí mismo sus propias reglas? ¿En qué sentido ellos mismos interactúan en medio de la red conforme a las reglas que se dan a sí mismos? Pues muy sencillo. Cuando un programador hace un programa y ese programa lo pone en la red, una millonésima de segundo después, en función de los millones y millones y millones de datos disponibles, el programa ha cambiado sus reglas, pero las ha cambiado él mismo. Claro. De tal manera que el propio programador no sabe qué está haciendo ese programa, no sabe qué está haciendo ese software. Si a ese programador le pedimos que nos explique qué pasos va a dar ese programa y qué actuación va a generar ese programa en medio de la red y cómo se va a comportar ese programa en medio de los humanos que están tratando con él, ese informático, ese programador no nos va a poder responder. El programa mismo es capaz de cambiar sus reglas en función de los millones y millones de datos que está procesando por millonésima de segundo, ¿no? Sí, por eso van cambiando las respuestas, a la misma pregunta. Efectivamente. Entonces, hay un momento de completa independencia de los programas, de estas entidades no humanas. Hay un momento en que estas entidades no humanas de pronto comienzan a actuar con nosotros, a hablar con nosotros, a hacernos recomendaciones de películas o de series o de ropa o con absoluta independencia de sus creadores, ¿no? Claro, entonces, pero también porque fueron creados también para ello, ¿no? O sea, para hacerte un algoritmo Netflix de qué películas te gusta y tal, ¿no? O sea, me refiero que, o sea, no sé hasta qué punto existe una autonomía real de, por ejemplo, el algoritmo de TikTok, Instagram. Me refiero que fueron creados con una intención y ellos hacen para lo que fueron hechos. Me refiero a estos programas. Si hablamos ya más de la parte de IA generativa, sí que puedo ya entrar más en lo que estás comentando. Sí, hay distintos niveles de inteligencia artificial. Efectivamente, este nivel de las recomendaciones, de los algoritmos de recomendación, en el fondo es un nivel muy bajo de inteligencia artificial. Pero cuando hablamos de inteligencia generativa, ya estamos en otro ámbito, ¿no? O cuando hablamos de sistemas lingüísticos, ¿no? Que son capaces de hablar de tal manera que no podemos distinguir si nos está hablando un humano o si nos está hablando una máquina. Entonces, en ese momento ya estamos en otro nivel de inteligencia artificial, ¿no? con otra complejidad y, por tanto, con otras propiedades, ¿no? Entonces, ya los sistemas tienen otras propiedades, ¿no? Sí, eso es muy interesante porque, al igual que en comunicación, cada vez nos cuesta más diferenciar si una imagen, por ejemplo, ha sido creada con IA, un vídeo ha sido creado con IA. Incluso el otro día me llamaron para una oferta académica y la que me habló al principio me costó mucho entender que no era una persona, porque ya no son las máquinas que tenían una dicción más lenta, sino que ahora ya parece, ¿no?, más robótica, claro. Sino que es verdad que tardas en darte cuenta. Claro. Tardas en darte cuenta porque son capaces de darte una respuesta. Exacto, pero pensemos algo más. Y todo esto no es más que el comienzo del comienzo. Sí. O sea, es que cuando alguien me dice, ¿no?, pues en las conferencias o en las presentaciones de libros, etcétera, cuando alguien me dice, no, pero aún así podemos establecer distinciones entre los humanos y las máquinas, tarde o temprano pillamos a las máquinas, pero es que no estamos hablando de este momento. Estamos hablando de pensar en las posibilidades que nos ofrece esto que estamos haciendo, teniendo en cuenta que esto que estamos haciendo ahora no es más que el inicio. Esto
esto está comenzando ahora Sí. mismo, ¿no? Sí. Pensemos que tendremos delante de nosotros, dentro de unos cuantos años o dentro de unas cuantas décadas, ¿no? Pues efectivamente tendremos sistemas de inteligencia artificial de alto nivel que van a superar, por supuesto, con creces los actuales sistemas generativos, y efectivamente nos damos cuenta que en esos nuevos sistemas de inteligencia artificial cada vez más complejos van surgiendo nuevas propiedades. Esta es una clave importante. Más complejidad, esa complejidad hace que tengamos sistemas que tienen nuevas propiedades. Cuanta más complejidad, pues nos sorprendemos con las nuevas propiedades que tienen esos sistemas, ¿no? De tal manera que, pues efectivamente, cada vez es más difícil la distinción entre humanos y máquinas en todos los aspectos, ¿no? Claro, yo es que creo que al final estamos hablando de que, como decía, hablas tú en tu libro de Alan Turing, que todo proceso se puede escribir Sí. a nivel matemático. Sí. Yo soy súper partidaria de que esto es así. Sí. Quería preguntarte, como hablas, que este es el inicio, un poco como el germen del pensamiento de lo que conocemos, cómo conocemos la inteligencia artificial hoy. ¿Qué cambia realmente en la manera de entender lo que significa pensar? Si todo es describible, pues hablar con una persona, no sé, interactuar con ChatGPT y que parezca que estás hablando con tu tía. Claro. O sea, claro. ¿qué cambia? El concepto de pensar ya es distinto, ¿no? Claro, es magnífica la pregunta central, muy central la pregunta, claro. Y esto es central también en las propias reflexiones de Turing, ¿no? Efectivamente, siempre de manera clásica el pensamiento se ha atribuido a una facultad especial del ser humano, que hemos relacionado con la mente, con el alma, con la subjetividad, con el yo pienso cartesiano, etcétera, ¿no? De una manera muy clásica en la filosofía moderna, en la filosofía que se hace en Europa desde el siglo XVII hasta el siglo XX, vamos a decirlo así a grandes rasgos, pues hemos considerado que el pensamiento no se puede reducir a materia ni a procesos mecánicos. El pensamiento es algo completamente distinto, que se realiza en un ámbito completamente distinto, que no es la materia, sino la mente. Esta distinción se ha hecho y de alguna manera esta distinción se ha mantenido a lo largo de todos estos siglos. De una manera más explícita o más implícita, esta distinción se ha mantenido. Lo que Turing pone encima de la mesa es algo brutal, es que, en definitiva, el pensamiento se pueda reducir a procedimientos mecánicos. La pregunta que se hace Turing es cómo definir un procedimiento mecánico. Esto es lo que él define en su tesis doctoral. Y un procedimiento mecánico, en definitiva, es lo que hace una máquina computadora. Una máquina computadora tal como la define él, una máquina computadora que se reduce a una cinta que tiene unos y ceros, un cabezal, y ese cabezal es capaz de ir de una celda a otra, de un símbolo a otro, de borrar, de poner uno nuevo. Y daos cuenta lo brutal del asunto. O sea, Turing consigue entender que toda la matemática que se hace se puede reducir a la actuación de un cabezal en una cinta de unos y ceros. Y que, en definitiva, toda la matemática que los grandes genios de la humanidad han hecho, en definitiva, se puede reducir al comportamiento de una máquina computadora definida de esta manera tan bruta, tan tosca, que es una cinta de unos y ceros y un cabezal recorriendo la cinta de unos y ceros, que es, en definitiva, cualquier ordenador que tenemos sobre la mesa. El segundo paso que da Turing es, ¿y si no solo estas máquinas computadoras tan simples y tan bruscas, y si no solo son capaces de hacer matemáticas, sino son capaces de hacer todo lo que hacemos los humanos? Esta es la pregunta. Bueno, es que en realidad todo se puede reducir a matemáticas. Lo has dicho tú antes, efectivamente. La apuesta de Turing, efectivamente, es la de reducir todo a estos comportamientos mecánicos de un cabezal sobre una cinta. En definitiva, es lo que llama él reducir todo a algoritmos recursivos. Todo. Las matemáticas se pueden reducir a algoritmos recursivos que los puede hacer este cabezal
sobre la cinta. En definitiva, una máquina computadora puede ejecutar esos algoritmos reducidos, esos algoritmos recursivos y puede, por tanto, generar toda la matemática. Pero, claro, el siguiente paso es, no solo se puede generar toda la matemática, sino todo el pensamiento humano, sin necesidad de recurrir a la existencia de una mente o de una sustancia especial en la cual se genera ese pensamiento, ¿no? Pero voy a aprovechar para decir algo importante. A ver, algo importante que es en lo que estamos. Turing no dice, esto lo subrayo mucho en el libro y creo que es importante destacarlo, Turing no dice que todo lo que hacemos los humanos y todos los pensamientos que tenemos los humanos se puedan reducir a algoritmos recursivos. No dice eso. Dice que comienza un proyecto en el que intentamos reducir todo a algoritmos recursivos y reducir todo, en definitiva, a procedimientos mecánicos y reducir todo a este cabezal que he dicho antes y esta cinta de unos y ceros y ese cabezal moviéndose por la cinta de unos y ceros. Vamos a ver si somos capaces de reducir todo a este procedimiento mecánico tan brusco. ¿Lo podríamos reducir todo? Turing no dice que podamos. Turing dice, vamos a intentarlo. Y vamos a ver si generaciones y generaciones y generaciones de matemáticos, de físicos, de ingenieros de computación, etcétera, son capaces de ir reduciendo poco a poco todo lo que hacemos los humanos a estos algoritmos recursivos, en definitiva, a estas máquinas computadoras. Si lo conseguimos, el día que lo consigamos, entonces podremos decir, hemos conseguido reducir todo lo que hacemos los humanos a máquinas computadoras y algoritmos recursivos. No dice que lo podamos hacer, dice, vamos a ponernos en la tarea. Es una tarea de décadas, es una tarea de muchos años, es una tarea, en fin, el primero que plantea esa hipótesis. Exactamente, es el primero que se plantea esa hipótesis, es una tarea que va a llevar bueno, pues a muchas generaciones, mucho trabajo, ¿no? Y algo más. Y dice, si algún día nos encontramos con algo que hacemos los humanos que no se puede reducir a máquina computadora y algoritmos recursivos, en ese momento diremos, nuestro proyecto ha fracasado y efectivamente los humanos tenemos algo especial que no se puede reducir a máquinas y a algoritmos recursivos. Si algún día ocurriese eso, entonces tendríamos que decir, efectivamente los humanos somos algo distinto, tenemos algo especial, no nos podemos reducir a máquinas computadoras, no nos podemos reducir a algoritmos recursivos. Pero el hecho es que todavía eso no ha ocurrido. Esto es muy importante. O sea, lo sorprendente es que desde que Turing escribe en el año 1950 hasta ahora, cada vez hemos ido reduciendo más comportamientos humanos y más actividades, algoritmos recursivos, cada vez más, y todavía no hemos llegado al límite, y esto no acaba más que de empezar. Esta es la cuestión, ¿no? En su opinión, entonces, bueno, también me estoy acordando también un poco de la filosofía de Pitágoras, la filosofía matemática de Pitágoras sobre los números, pensando en también eso, que todo era reducible a estas cuestiones, o sea, que se podía ver desde ese punto de vista. No hay, en su opinión, no hay ningún tipo de excepcionalidad humana en ningún ámbito, o sea, ¿no nos quedaría algún reducto, algún posible reducto? ¿O cree que no va a haber nada? Claro, bien, claro, magnífico. La cuestión es que si ahora yo te respondo, sí hay algo que no podemos reducir a algoritmos recursivos, soy un dogmático. Uh-huh. El que responde eso, al juicio de Turing, y yo comparto esta idea con Turing, el que responde eso solo lo puede responder sobre, digamos, supuestos ideológicos o filosóficos injustificados, o religiosos injustificados. O sea, quiero decir que si alguien responde, que es frecuente, por otro lado, ¿no? No, es que los humanos tenemos sentimientos, tenemos pasiones, tenemos determinados pensamientos, tenemos imaginación, tenemos libertad, y eso no se puede reducir a algoritmos recursivos. Si alguien dice eso, eso es un dogmático, ese es un dogmático. Y está cargado de prejuicios religiosos, ideológicos, etc. Porque a priori no se puede decir eso. La idea de Turing es, bueno, vamos a intentar reducir algoritmos recursivos, vamos a seguir con el proyecto. ¿Por qué dices que no? ¿Por qué dices que no? Vamos a intentarlo.
Vamos a continuar generando sistemas computacionales cada vez de mayor complejidad y cada vez con mayor recursión, más potencia y más recursión, ¿no? Esto es lo único que necesitamos. Más potencia, más velocidad, más capacidad de almacenamiento y más recursión. Y vamos a ir reduciendo cada vez más cosas a, pues esto, a algoritmos recursivos. Si alguien dice, no, pero hay una parte que no se puede reducir, ¿por qué lo dices? No podemos decirlo. Estamos en el proyecto, estamos en el camino. El que lo dice es un dogmático, en definitiva. Puedo añadir algo. Y es, claro, pero alguien puede pensar, ya, pero Turing es muy optimista, porque, claro, ¿y hasta cuándo va a durar este proyecto? Porque, claro, 1 década, 2 décadas, 3 décadas, vamos reduciendo cosas a algoritmos recursivos, vamos reduciendo comportamientos humanos a algoritmos recursivos, sí, pero ¿cuándo podremos decir que hemos fracasado? Turing también lo deja esto muy claro, ¿no? Porque dice Turing, si en algún momento necesitamos una máquina con tal capacidad de almacenamiento y tal recursión que no hay materia física en el universo que lo soporte, en ese momento habremos fracasado. Me explico. Es decir, quizá haya, en algún momento, descubramos, en algún momento nos demos cuenta de que para reducir un comportamiento humano a máquina, necesitemos una máquina que necesite tal capacidad de recursión y tal capacidad de almacenamiento que no haya materia en el universo capaz de soportar eso. Claro. Bueno, pues si eso ocurre, entonces tendremos que decir, nuestro proyecto ha fracasado y efectivamente los humanos somos capaces de hacer cosas que las máquinas no van a poder hacer nunca. Pero hasta que no llegue ese momento, y ese momento todavía no ha llegado, y parece que está muy lejos porque la computación cuántica todavía va a suponer un paso adelante más brutal, hasta que no llegue ese momento, quien diga, no, la libertad no se puede reducir a algoritmos recursivos o los sentimientos no se pueden reducir a algoritmos recursivos, pues es un dogmático. Pues esta es la idea. En este sentido, ¿no? Mientras falseamos la hipótesis, o hasta Eso que podamos falsear la hipótesis, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a ir intentando, pues eso, a raíz de su libro, vamos a hacer alguna reflexión más, porque la IA no solo cambia lo que hacemos, ¿no? Cambia también cómo pensamos, estábamos comentando, también cómo sentimos, ha hecho referencia a ello, y cómo nos entendemos a nosotros mismos. Así, por lo tanto, toca el núcleo duro de lo que entendemos que es un ser humano. He citado algunas de estas cuestiones, algunos de estos conceptos centrales de la excepcionalidad humana, la conciencia, la idea de libertad humana, de autonomía, la propia idea de inteligencia o la idea del yo, pienso, luego existo, ¿no? Que ha citado antes. Entonces, le quería preguntar también en este sentido cómo incluso la inteligencia artificial cambia la plasticidad del cerebro. Y quería preguntarle que cómo observa que quizá en estas generaciones de transición, pero nos interesaría también saber a las generaciones futuras en qué sentido la inteligencia artificial puede cambiar la existencia de la autonomía del ser humano y su manera de pensar, la plasticidad de su cerebro, ¿no? Bueno, a ver, lo primero, cuando hablamos de conciencia, autoconciencia, libertad, etcétera, la idea que se defiende desde la inteligencia artificial es que todo eso son propiedades emergentes de sistemas de alta complejidad algorítmica. Entonces, a ver, podemos hablar de libertad, perfecto. Podemos hablar de conciencia y de autoconciencia, perfecto. Reconocemos que eso nos caracteriza a los seres humanos. Por supuesto. Yo no niego que los seres humanos seamos libres, ni que tengamos conciencia ni autoconciencia. ¿Cómo vamos a negar eso si somos capaces de reconocerlos nosotros en nosotros mismos? Lo que dentro del proyecto de inteligencia artificial negamos es que esas cosas sean propiedades de
una esencia especial que tenemos los humanos. Más bien tendemos a considerar que todo eso surge como propiedades emergentes, y se llama así, propiedades emergentes, en sistemas de alta complejidad algorítmica. Esta es la clave. Entonces, de la misma manera que las partes ínfimas de la materia no son sólidas, pero juntas todas las partes de la materia componen una mesa, y esa mesa tiene como propiedad la solidez o la rigidez, esos son propiedades emergentes, pues de la misma manera los sistemas algorítmicos complejos, conforme van aumentando su complejidad, pues van adquiriendo nuevas propiedades. Y pensamos que la libertad o la conciencia o la autoconciencia o los sentimientos pues no son más que propiedades de esos sistemas altísimamente complejos. Por tanto, la diferencia entre estos sistemas computacionales y nosotros no es cualitativa, sino cuantitativa. No cualitativa, no hay una diferencia de cualidad. Esencialmente somos lo mismo, solo que cuantitativamente somos mucho más complejos nosotros, y al ser mucho más complejos, entonces adquirimos nuevas propiedades emergentes que no tienen otros sistemas más complejos. Menos complejos, perdón. A propósito de esto, querría decir algo también. Si estas propiedades son propiedades emergentes que surgen en sistemas de determinada complejidad, esto nos lleva a pensar también que quizá otros sistemas complejos, aunque no tan complejos como nosotros, puedan tener también estas propiedades o propiedades similares. Me refiero a los animales, por ejemplo. Efectivamente. Este es un tema muy relevante al que también nos lleva la inteligencia artificial. ¿Por qué hemos supuesto que los animales no tienen estas propiedades? ¿Por qué hemos supuesto que no tienen conciencia o que no tienen autoconciencia? ¿O por qué hemos supuesto que no tienen sentimientos como tenemos los humanos? Entonces, esta idea de sistemas algorítmicos complejos que son capaces de ir adquiriendo nuevas propiedades nos lleva también a la idea de que quizá los animales, que son sistemas algorítmicos complejos, puedan tener también propiedades emergentes, aunque no como los humanos, pero sí similares a los humanos. Entonces, esto nos lleva a pensar que quizá puedan tener conciencia, aunque no la conciencia humana, determinado nivel de conciencia, o que puedan tener sentimientos, determinado tipo de sentimientos, incluso otros distintos de los nuestros, incluso algunos que no podemos ni concebir, ¿no? O que de alguna manera tengan un determinado nivel de autoconciencia, aunque sea un nivel distinto al humano, ¿no? Claro, Entonces, esto es muy, muy, muy relevante. Por otro lado, efectivamente, hablabas de la plasticidad del cerebro, efectivamente. Efectivamente, estamos hablando de sistemas cuya complejidad puede ir aumentando, que podemos hacer que esa complejidad aumente artificialmente, o sea, sistemas complejos naturales como el cerebro, que podemos con los que podemos hacer que aumenten su complejidad de manera artificial, y entonces en esos nuevos sistemas más complejos artificialmente se pueden generar nuevas propiedades. Este proyecto se le llama transhumanismo. Uh-huh. Estamos hablando de no conformarnos con la base cerebral natural, sino mejorar, perfeccionar esa base cerebral a partir de sistemas algorítmicos que se implantan o que se superponen a la base natural y generar cerebros ampliados y sistemas de inteligencia ampliados que mezclan lo natural y lo artificial. Sí, A este proyecto le llamamos transhumanismo y, Elon Musk le llama Neuralink. Uh-huh. Neuralink es justamente esto, esta ampliación y superposición entre cerebro natural y cerebro artificial. Sí, esto, claro, en este sentido, pues si el transhumanismo lleva tiempo, bueno, hay países en Suecia, por ejemplo, sí, donde ha habido varios ejemplos así, sí. Pero entonces, claro, al final también, esto luego también hace muy difícil diferenciar entre los seres humanos, ¿no? Porque, claro, al final sería entonces reproducible. Estaríamos hablando de cerebro reproducible y todo el mundo aspiraríamos al máximo, entiendo, en principio, ¿no? Entonces nos haría también a todos iguales, ¿no? Sería un poco aburrido.
Está muy bien esto. Está muy bien esto. Está muy bien la pregunta porque efectivamente pienso que la inteligencia va a ser irrelevante. Claro. Claro, aquí a mí me... Pero se entiende por qué sí, lo digo, sí, ¿no? sí, claro, O sea, porque si todos podemos aspirar a lo mismo, entonces... Sí, la inteligencia va a ser irrelevante, porque en la medida en que seamos capaces de conectarnos a ese superorganismo distribuido y ampliar nuestra inteligencia, o en la medida en que seamos capaces de ampliar las capacidades y las funcionalidades de nuestro cerebro a través de sistemas como Neuralink, etcétera, todos podremos llegar a esos altos grados de inteligencia. Por tanto, vamos a dejar de valorar la inteligencia. Claro. Valoraremos otras cosas. Y esto es interesante. Bueno, a partir de ese momento quizá valoraremos otras cosas. Bueno, no solo la inteligencia, quizá la creatividad. O la inteligencia emocional. Efectivamente. O quizá la valoración pase por las emociones, efectivamente, o pase por otros ámbitos que se han desatendido porque hemos priorizado la inteligencia. De forma clásica. Sí, sí. A ver si consigo hacer la pregunta correctamente, porque es una pregunta que se me acaba de ocurrir, entonces no la tengo aquí. A ver, estáis hablando de que la inteligencia artificial pues cambia la plasticidad del cerebro y a la vez el proyecto este de transhumanismo que nos hace como súper inteligentes, pero a mí me viene una reflexión interna y es que a pesar de que nosotros estemos elaborando o desarrollando inteligencias supremas con la cuántica y demás, a mí me da la sensación que el hecho de generar, o sea, la inteligencia humana está como quedándose muy por debajo, es decir, como que me da la sensación de que estamos haciéndonos más tontos. Es como una paradoja, en plan, estoy creando una cosa como muy grande, en plan, muy inteligente, pero a la vez yo, incluso en mis propias carnes, de delegar ciertas tareas que antes me requerían un esfuerzo y ahora no, y es verdad que ahora se valoran otras como quizás la creatividad o la supervisión. Eso es. Pero de alguna manera siento que está dejándome menos inteligente, a la vez que se están creando superinteligencias. Entonces, de alguna manera me viene una contradicción. Sí, está muy bien. Lo entiendo perfectamente lo que dices. Y esto me lleva a las reflexiones de Chulhan por un lado, de Ortega por otro lado. Y vamos a ver, sí, pero es que estamos en un momento en que lo natural y lo artificial no se va a distinguir. Porque tu pregunta tiene sentido y efectivamente genera preocupación si establecemos una separación tajante entre lo natural y lo artificial. Y entonces, tú lo que estás diciendo es, por aquí sigue lo natural, el cerebro natural empobrecido cada vez más, y por aquí la inteligencia artificial enriquecida cada vez más. Mientras más se enriquece la inteligencia artificial, más se empobrece la inteligencia natural, ¿no? Es a lo que apuntas, ¿no? Sí, sí. Pero eso exige previamente la separación entre inteligencia natural e inteligencia artificial. Pero vamos a un mundo, estamos ya de hecho en un mundo en que esa separación va a dejar de tener sentido, la separación entre inteligencia natural e inteligencia artificial. Y va a tener sentido en la medida, como decía al principio, en la que vamos a estar continuamente participando en un superorganismo distribuido, en una inteligencia distribuida. Todos vamos a ser partícipes de esa inteligencia distribuida a la que vamos a tener acceso. Bueno, ahora tenemos acceso a través del móvil, pero va a llegar el momento en el que vamos a tener acceso de manera inmediata a través de determinados, en fin, de determinadas prótesis o etcétera, ¿no? A través de determinados implantes en nuestro cerebro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, quizá perderemos habilidades, perderemos destrezas, perderemos capacidades naturales, pero por otro lado seremos capaces de potenciar otras o incluso adquirir otras completamente nuevas y que no habíamos imaginado, en la medida en que estamos conectados de alguna manera a esa inteligencia, a esa gran inteligencia distribuida, ¿no? Y esto me lleva a la siguiente reflexión, que estamos disolviendo la separación entre lo natural y lo artificial. Esta es la clave. De alguna manera siempre ha sido así.
Precisamente Ortega y Gasset nos recuerda en las meditaciones sobre la técnica que si algo caracteriza al hombre es estar necesitado permanentemente de técnica, como decía él, o de tecnología, como diríamos nosotros, ¿no? Es que ya desde siempre lo humano y lo tecnológico han estado unidos. Desde ha marcado la evolución. Sí, y ha marcado la evolución, efectivamente. Desde que apareció el fuego, desde que apareció la rueda, claro. Y luego los distintos artilugios, ¿no? Hay como un ensamblaje entre lo natural y lo artificial, ¿no? Las revoluciones son tecnológicas, básicamente. Efectivamente. Entonces, esto que está ocurriendo ahora, bueno, pues esto que está ocurriendo ahora nos está llevando a potenciar todavía más esa relación entre lo natural y artificial y generar, digamos, una inseparabilidad entre lo uno y lo otro, ¿no? Esto ya lo reconocía Ortega a principios de siglo, y a propósito de esto puedo decir algo también por lo que estábamos comentando. En el fondo, contra esto pelea Chulhan en sus últimas publicaciones, ¿no? Chulhan nos invita a recuperar un mundo estrictamente humano, un mundo pretecnológico, un mundo en el que alguna vez estuvimos y en el que alguna vez nos reconocimos como propiamente humanos y que se está perdiendo a toda velocidad y cada vez más, ¿no? Pero yo estoy muy en desacuerdo con Chulhan, porque creo que ese mundo al que se refiere nunca ha existido. Nunca ha existido ese mundo, digamos, idílicamente humano, estrictamente humano, completamente separado de la técnica o de la tecnología. Por el contrario, yo estoy de acuerdo con Ortega y Gasset cuando dice que en el fondo los humanos somos monstruos. Y en el fondo los humanos somos monstruos significa que estamos permanentemente necesitados de tecnología. Y que ese mundo ideal en el que los humanos fuimos solo humanos y nada más que humanos, ese mundo ideal nunca existió, ¿no? Bueno, es una polémica interesante que nos lleva pues a debates de actualidad, ¿no? Uh-huh. Me ha gustado mucho la reflexión que lo natural y lo artificial cada vez se van difuminando, ¿no? Sin embargo, si miramos a cómo está el mundo, cada vez vemos más separación, ¿no? Quizás vemos un mundo más polarizado, vemos cada vez más diferencias. Yo vengo del campo geopolítico, vengo de las relaciones internacionales y, claro, al final yo siempre me pregunto que quién controla qué y para qué. Por ejemplo, pues cuando habla de un poder tan importante como el de una inteligencia distribuida. Sí. Desde mi disciplina siempre la pregunta sería ¿quién tiene acceso a esa inteligencia distribuida? ¿Quién decide cómo es esa inteligencia distribuida y cómo la usa? Sí. Entonces, ahora estamos en un cambio de orden global, en un cambio de orden mundial y me ha gustado, me gustaría escuchar un poquito que nos desarrollara cuando ha comentado en alguna de sus entrevistas que también observa este cambio y que además lo visualiza en varios ámbitos. Un cambio de racionalidad, un cambio en la moral y un cambio en la política. Entonces me gustaría saber ¿cómo ve usted este nuevo orden? Yo lo veo desde el punto de vista de la geopolítica y del uso de la IA como un instrumento geopolítico, y quisiera pues aterrizar estas ideas en estos aspectos que ha comentado y que me resultan muy interesantes. Sí. Bueno, desde el punto de vista de la geopolítica hay muchísimos temas muy interesantes que comentar. Bueno, por sacar algunos, ¿no? Y podríamos hacer una mesa solo para hablar de estos temas. Por sacar algunos. Primero, hay dos superpotencias de la inteligencia artificial. Sí. Solo dos. Kai-Fu Lee, que es, en fin, fue director de Google en China, pensador reconocido y además un supermillonario chino, también escritor reconocido. Kai-Fu Lee tiene un libro que se titula Superpotencias de la inteligencia artificial y lo deja bien claro. Solo hay dos. Son dos. Solo hay dos, Estados Unidos y China, ¿no?
tenemos que pensar los europeos cuál es nuestro papel. Esto es muy importante, ¿no? Y más vale que lo pensemos pronto, porque creo que como nos descuidemos, nos quedamos definitivamente fuera. Me preocupa otro aspecto, y es que efectivamente todavía Europa discute estas cuestiones y piensa estas cuestiones, pero bueno, recientemente he estado viajando por Latinoamérica y hablando de estas cuestiones por Latinoamérica, y me doy cuenta de que al día de hoy no solo África se ha descolgado ya definitivamente. Latinoamérica está completamente descolgada de esto que está ocurriendo en relación con el desarrollo de la inteligencia artificial. Por tanto, ya no solo nos tiene que preocupar África, ¿no? Nos tiene que preocupar también Latinoamérica. Ahora mismo Latinoamérica tiene en fin, otros problemas que abordar, efectivamente, y es comprensible, pero se está quedando fuera de todo este desarrollo. Esto por un lado. Por otro lado, vamos a un mundo en el que se están generando brutales desigualdades, porque a diferencia de lo que ocurrió con la Revolución Industrial, aquí quien gana se lo lleva todo. En la Revolución Industrial hubo muchos ganadores y hubo muchos países que ganaron en primer lugar y otros países que ganaron en segundo lugar, ¿no? Había efectivamente países desarrollados, países altamente industrializados, pero también había países que con posterioridad pues aportaban mano de obra más barata o aportaban una industria más barata, y esos países fueron pues poco a poco en fin, saliendo de la pobreza y alcanzando un determinado nivel de vida. Pero es que ahora ya no se necesita eso. Quien gana se lo lleva todo significa se lleva toda la riqueza tecnológica, se lleva toda la riqueza económica y no necesita de otros para generar esa riqueza, porque no se necesita mano de obra, porque no se necesita maquinaria, porque no se necesita industria, porque no se necesitan... En la revolución industrial... No se necesita talento sí es uno de los factores. Sí, efectivamente, se necesita talento, y ese talento se encuentra efectivamente entre los ganadores. Los ganadores ganan económicamente, ganan científicamente, ganan tecnológicamente, eso atrae el talento genera nuevos productos ganadores, más riqueza, que atrae más talento, que genera más riqueza, que atrae más talento, y esto es lo que está ocurriendo en dos zonas del planeta, y el resto de las zonas se están quedando completamente descolgadas, ¿no? Esto es muy preocupante. Y por otro lado, el nuevo orden, en términos también, por ejemplo, de moral y de política, ¿hacia dónde cómo lo visualiza? Sí, bueno, Varoufakis, en su último libro, que se titula Tecnofeudalismo... Ah, sí, lo he leído. Pues lo cuenta muy bien, ¿no? Se están generando feudos, grandes señores tecnológicos, que son los que están controlando las sociedades. Sí. Y son los que están generando siervos en esos feudos. Los siervos somos nosotros, ¿no? Todos nosotros que somos usuarios, que estamos en medio de la red, que estamos generando riqueza, pero riqueza para los grandes señores. Nosotros realmente estamos trabajando por muy poco, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, los datos la riqueza de los datos es un tipo de poder soberano que se tiene que reivindicar. Sí, efectivamente. Vamos a poner un ejemplo muy concreto. En medio del capitalismo incipiente e ingenuo de los siglos XVIII y XIX, luego todo esto se ha complicado más, uno lleva sus productos libremente a una plaza para venderlos, les pone libremente un precio, libremente van los compradores compran libremente una cosa u otra, en función de eso se generan, en fin, los precios, etc. Todo eso con un requisito que era la libertad, ¿no? Libertad de vendedores, libertad de compradores, libertad de mercado. Pensemos en lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, con Amazon. Amazon determina quién vende. Amazon determina a los compradores para comprar determinadas cosas. Amazon pone el precio. Amazon construye la plaza pública a la que van vendedores y compradores. Amazon construye el mundo de nuestros deseos. Amazon nos determina
a la hora de comprar, a la hora de actuar, a la hora de... Es decir, vivimos en el feudo de Amazon. Vivimos dentro de ese feudo, ¿no? Es la tesis de Varoufakis. Vivimos dentro de un mundo que han construido otros. Y Varoufakis habla de feudalismo porque somos incapaces de vivir fuera de ese mundo que otros han construido. No sabemos cómo vivir fuera, de la misma manera que los siervos no sabían vivir fuera de su feudo y por tanto ocurría que aunque les dieran libertad, eran incapaces de salir de su ámbito de servidumbre porque no podían imaginarse otra vida fuera de la esclavitud que tenían. De la misma manera nos está ocurriendo a nosotros. Estamos completamente determinados por grandes señores feudales que son los que construyen nuestra vida, nuestro mundo, y somos incapaces de imaginar una vida fuera de ahí, ¿no? Entonces, efectivamente, esto está cambiando las reglas del juego. Las reglas del juego ya no nos las estamos dando nosotros a nosotros mismos, sino que nos las están dando otros, nos las están dando estos grandísimos señores feudales. De alguna manera, esto significa, y es lo que estamos viviendo ahora, el fin de la Ilustración. La Ilustración era ese proyecto en virtud del cual nosotros nos autodeterminábamos a nosotros mismos. Ahora lo que está ocurriendo es que son otros los que nos están determinando desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista del comportamiento, desde el punto de vista del consumo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las relaciones, etcétera, ¿no? Efectivamente, el ideal ilustrado de Europa en este mundo tiene difícil cabida, ¿no? Bueno, y esta es la cuestión de fondo. ¿Qué hacemos? Desde este punto de vista, Trump no es la causa, Trump es el síntoma. Trump es el síntoma de algo, de unas fuerzas que están actuando por debajo. Esas fuerzas tienen que ver con estos grandes señores feudales que son los grandes constructores de mundos y son los que, en función de esas construcciones, determinan su poder. El poder lo tienen ellos, el poder no lo tenemos nosotros. Entonces hay aquí efectivamente una lucha, yo creo que muy interesante, entre este tecnofeudalismo que se está generando y que a mi modo de ver representa de una manera clara Trump y esta política de Estados Unidos que estamos viendo ahora, y por otro lado el viejo proyecto europeo ilustrado, el viejo proyecto de la Ilustración. Que pone más énfasis en cuestiones como la ética, sí, los derechos, tiene un modelo de gobernanza muy diferente. Efectivamente, que pone énfasis en la democracia, que pone énfasis en los ciudadanos, que pone énfasis en la autodeterminación de nosotros mismos, que pone énfasis en los espacios libres, públicos, que nos permitan discutir ideas, que nos permitan intercambiar opiniones y, en definitiva, espacios políticos, democráticos, que nos permitan autodeterminarnos, ¿no? Entonces, efectivamente, este conflicto está operando ahora, ¿no? de una manera muy clara. A mi modo de ver, Europa tendría que apostar por lo que nos define, que es la Ilustración. Europa debería apostar de una manera decidida por la Ilustración y hacer compatible un desarrollo tecnológico con este proyecto humanista e ilustrado, ¿no? Bueno, esta debería ser la propuesta de Europa, clara, decidida, pero lo cierto es que ahora mismo no estamos ahí. Ahora mismo me parece que no hay una alternativa política clara frente a estos grandes señores feudales que están apareciendo tanto en Estados Unidos como en China, porque en China está ocurriendo exactamente lo mismo, solo que de una manera distinta dadas las peculiaridades del gobierno chino, ¿no? Bueno, pues este es el papel de Europa, ¿no? Quizá a lo mejor la intencionalidad sí que persiste, y ya como última pregunta. Lo que pasa es que surgen obstáculos importantes porque me comentaba que estaba en un proyecto de investigación y ponía de manifiesto, bueno, estaba investigando la trazabilidad de los sistemas de inteligencia artificial y la posibilidad de control por parte del ser humano, que también está parte del modelo que defiende Europa para
bueno, pues para poder responder a su propia esencia, ¿no? O a su visión del mundo y a la visión de cómo la tecnología debe apoyar al ser humano. Y debe más bien ser el ser humano el que gobierne la tecnología y no al revés. Eso es. Pero, sin embargo, este human in the loop, o sea, esta idea de que se pueda controlar todo, me comentaba que no está de acuerdo con que se pueda conseguir este propósito, que la trazabilidad y que el control por parte del ser humano, conceptos fundamentales hoy en día que se están intentando ponerse como requisito, no es tan fácil, por lo menos. Sí, estos son dos puntos clave, tanto en la normativa que regula la inteligencia artificial como en la normativa que sacó el ejército español en el año 2023 para regular su propio desarrollo de inteligencia artificial. En fin, los requisitos están claros, ¿no? Europa apuesta por la trazabilidad, es decir, por definir de una manera muy clara los pasos que van dando los sistemas de inteligencia artificial, esto por un lado, y por otro lado por la responsabilidad humana siempre detrás de cualquier sistema de inteligencia artificial, ¿no? Creo que esto es un error. Y al día de hoy yo creo que esta opinión es compartida, porque la normativa europea sobre inteligencia artificial es del año 2024 y ya se está revisando. Sí. O sea, pues ha durado muy poco realmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, primero, es imposible la trazabilidad. Lo habíamos comentado antes. Es imposible la trazabilidad de los sistemas computacionales avanzados, sencillamente porque los sistemas transforman sus propias reglas por sí mismos, transforman su propio software de manera inmediata, y el informático, una millonésima de segundo después, no sabe qué está haciendo el sistema. Especialmente en los sistemas de inteligencia artificial generativa, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, si esto es así, ¿qué sentido tiene decir que hay un responsable humano o que hay una empresa responsable si la empresa no se puede hacer responsable de lo que hace el sistema, porque el sistema opera de manera autónoma, ¿no? Entonces, esto no tiene sentido. Esta regulación no tiene sentido apoyada sobre estos pilares. Habrá que pensar en otro tipo de regulación. En algún foro en el que compartíamos estas opiniones, en fin, abogados y académicos del ámbito del derecho, pues llegábamos a la conclusión de que habría que legislar no a priori, sino a posteriori. Y esto yo creo que es importante. Es decir, dejar máxima libertad para que se desarrolle la investigación en inteligencia artificial, máxima libertad, sin exigir trazabilidad, sin exigir responsabilidad humana, máxima libertad en este punto, y luego evaluar las consecuencias de los productos. Esta es la clave. La clave es no legislar a priori, no legislar sobre la propia tecnología, sino legislar sobre los productos de la tecnología, sobre las consecuencias de la tecnología, ¿no? Claro, pero por ejemplo en las armas autónomas esto es muy delicado, sí, porque claro, si un arma ha matado a alguien no podemos legislar después sin saber la responsabilidad. Igual, ¿no? Con algunos límites, ¿no? O sea, sí, me refiero a sí. eso que propones, pero igual acotado, ¿no? Bueno. Sí, efectivamente, con las armas autónomas esto ocurre y esto es un problema, efectivamente. Efectivamente, bueno, acotado quiero decir, bueno, por supuesto, hay que poner a prueba esos sistemas, o sea, esos sistemas no los podemos lanzar y que operen sin más, hay que poner a prueba esos sistemas, ¿no? Y por supuesto, en fin, hay que establecer controles de esos sistemas, pero es que tenemos que tener claro algo, y es que no podemos determinar el comportamiento del sistema. Es que, insisto en esto, que yo creo que es muy relevante, es que el sistema mismo toma sus propias decisiones con independencia de los programadores. Entonces, ante esto, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues ante esto lo que se puede hacer es, efectivamente, evaluar las consecuencias y retirar esos sistemas. No retirar, digamos, el desarrollo
científico y tecnológico, sino retirar los productos. El uso, claro. Efectivamente, los productos que se han generado. Como ahora con el modelo de Mythos, ¿no? Y Anthropic. Sí, lo frenamos porque vemos, efectivamente, supuestamente efectivamente. el potencial que tienen. Ese es un buen ejemplo, efectivamente. Ese es un buen ejemplo de evaluación de las consecuencias, efectivamente. O sea, no continuamos por aquí una vez evaluadas las consecuencias, efectivamente. Sí. Bueno, pues hemos llegado ya al final de la entrevista y nada, quería agradecerte que hayas venido. Ha sido un placer hablar contigo y nada, que seguro que te va a ir súper bien con el libro y que estás invitado siempre que quieras venir aquí. Y encantadísimas las dos. Claro que sí, ya esperamos el siguiente libro, que sabemos que estás ya pensando en algo. Sí, estoy ya con el siguiente libro. Pero lo que pasa es que el siguiente libro indirectamente tiene que hablar va a tratar de la inteligencia artificial. Va a tratar más bien sobre una cuestión que tiene también su relevancia geopolítica, que es la cuestión de la verdad. ¿Qué es la verdad en un mundo en un mundo en el que ya cada vez cuesta más distinguir lo verdadero de lo falso, noticias verdaderas de noticias falsas, relatos verdaderos de relatos falsos? Hablar hoy de lo que es la verdad me parece un temazo. Es un temazo. Me parece un temazo, ¿no? No sé cómo lo veis vosotras. Pues nada, después de la posverdad, a ver la IA que nos trae y esperamos el libro con, ¿qué es la verdad en este mundo de posverdades? ¿no? Esa es la cuestión. Bueno, pues eso es lo que qué nombre le ponemos ahora que tenemos la inteligencia artificial. Sí, exactamente. Pues muchas gracias. Muchas gracias, un placer, encantado.